Bueno, pues espectacular y tremendo y maravilloso. Mabel, de nuevo enhorabuena. Abrimos ahora el debate que finalizaremos a las 7 menos cuarto y es vuestro turno. Bueno, yo simplemente quería contaros una cosa, que nunca luego vemos lo difícil que es el proceso desde que una víctima es rescatado. Aquí de los cuatro casos, fijaos qué tremendos. O sea, en el caso de la menor, ni su familia, ni el gobierno, ni nadie la reclama. Es decir, Yandí sigue allí. En el caso de la mayor, Estela, ella denuncia y en su país de origen a su hermana pequeña la secuestran, con lo cual es su propia familia la que le dice: tienes que retirar la denuncia porque nos van a matar. Y ella lo dice, los traficantes, los proxenetas, todos siguen trabajando menos ella. Para ella la vida se ha parado. Es eso, todo el mundo se mueve, pero ella está parada en un proceso que no termina de salir y desde luego donde su familia está amenazada, porque estamos hablando de que las redes operan en sus países y están cerca de su mamá, de su papá, con lo cual esa es la amenaza, la captación tan cercana. En el caso de Sofía sigue en España, ella no ha podido volver porque como no ha pagado la deuda, su familia ha perdido la casa y ella sigue en España. Y por último la colombiana pues regresa a su país como víctima de un delito, cuando es una víctima ella. Entonces realmente son tremendos, son cuatro mujeres muy diferentes, con formas de captaciones diferentes, con diferentes nacionalidades, salvo dos que son paraguayas. Y realmente el rodaje ha sido hace un año y 3 meses, pues siguen igual, es decir, siguen igual. Que eso es lo tremendo, que es la desgracia humana. Yo de repente, por ejemplo, nunca veo el final de esta película porque no puedo escuchar a Yandí decir quiero volver a casa con mi mamá. Porque además cuando ella me estaba contando quiero ir a casa con mi mamá, yo llevaba 2 meses y medio sin ver a mi hija, de la misma edad que Yandí. Yo estaba en Latinoamérica, nos acababan de romper la cámara, nos acababan de pasar de todo, de sacar armas y tal, y ella me dice, yo quiero volver a casa con mi mamá, y yo echaba mucho de menos a mi hija, y cuando el dueño del albergue dice, no, su madre no la quiere, el gobierno no la quiere, a esta niña no la quiere nadie, no es que no tenga futuro, es que no tiene presente. Y esta es la desgracia, es decir, porque además tenemos, efectivamente siempre hablamos de las cifras, 4,5 millones de mujeres son, no, es Yandí, es María, es Ana Ramona, son mujeres como nosotras, entonces no es lo mismo hablar y teorizar que verlas, ver sus rostros y ver la desgracia. Y esta desgracia está frente a nosotros, está en las calles, en las plazas, en los clubes de España, están aquí. En ese colectivo de que cuando pasan chavales jovencitos dicen, mira las putas estas, las guarras. Seguimos viviendo con todos esos estereotipos, porque yo ahora con chicas nuevas que estoy recorriendo universidades e institutos y pregunto una y otra vez, ¿en casa en alguna ocasión nos han hablado de trata, primero, de sexualidad, de trata, de prostitución? No, no se habla de esto, no se habla, y es así, no se habla de estos temas. Y no sé si sabéis que los chavales jóvenes cuando están viendo en los portátiles películas les aparecen páginas de pornografía. Con lo cual ellos tienen ya un estereotipo hecho de la pornografía, la prostitución, son esas guarras, esas putas, y esto no lo conocen, insisto, porque normalmente cuando estamos viendo periódicos generalistas o televisiones generalistas, informativos, ellos no lo ven, ellos son nativos digitales, sus ventanas son otras. Entonces, bueno, pues Chicas Nuevas 24 horas en ese sentido es utilizar el cine de una manera transformadora y es llevarlo a los colegios, a los institutos, a las universidades para educar, para visualizar y sobre todo, bueno, porque son chicas muy jóvenes que son de su edad y que, bueno, imagínate, Sofía, 17 años, Yandí, 15 años, es que estas mujeres tienen destrozadas sus vidas. Es que estamos hablando de cosas muy serias que además siempre lo hacemos con mucha desafección. En el caso de las mujeres, nuestra tibieza. Os voy a contar una última anécdota. Yo estaba presentando Chicas Nuevas 24 horas en el Festival de Brasil. Y en el Festival de Brasil, que Brasil es un continente casi en sí mismo, ellos se creen ahora mismo que son increíbles y que además a ellos no les ocurre nada. Las brasileñas es una de las víctimas de trata más normales en nuestras calles, es decir, bueno, pues es una nacionalidad que con frecuencia están en calles, en plazas, en clubes, en todos los lugares. Y me estaba haciendo preguntas como que esto es algo que estaba ocurriendo en España y que ella estaba ahí con mucha desafección, bueno, pues por compromiso, porque era un festival de cine, pero que realmente eso es algo que me estaba pasando en España. Y me
de repente me vi diciéndole algo en alto que yo siempre había pensado, pero que nunca se me había ocurrido decirle en alto. Y le dije, pues mire señora, se está usted equivocando, porque son sus mujeres, son sus hermanas, sus primas, sus amigas, sus vecinas, no son las mías. Yo no tengo ninguna hermana, prima, vecina, cuñada que vaya a ser víctima de trata. Son sus mujeres, no las nuestras. Y de repente me di cuenta de por qué en 10 años, trabajando como cineasta, sensibilizando contra la trata, por ejemplo, el Día contra la Violencia de Género en el ámbito familiar, nunca se había hablado de la trata como violencia de género. La trata con fines de explotación sexual es violencia de género, puesto que es un 97,7% de mujeres las víctimas. Por tanto, es violencia de género, es violencia ejercida por el hecho de ser mujer. Y nunca se había puesto el acento en la trata. Este año sí, con Chicas Nuevas, que ha sido una revolución, pues nos han dado todos los premios, de todos los ayuntamientos, instituciones y tal, pero hasta ahora no. Y había sido por eso, porque nosotras siempre hemos sido muy tibias, porque no somos nosotras, porque las mujeres españolas lo hemos visto como, sí, qué pena, pero esto es algo que le ocurre a esas otras mujeres, a las inmigrantes, porque con la trata en el ámbito familiar siempre podemos pensar que una prima, una hermana, una amiga, una conocida, o incluso nosotras podemos ser víctimas, pero no de trata. Entonces, en ese sentido hemos sido tibias, y los hombres, obviamente, pues si son los demandantes, los consumidores, pues lógicamente hay una complicidad. Entonces, en ese sentido, el cine es una herramienta muy potente de sensibilización, y entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo es llevarlo a los institutos y a las universidades, y los chavales pasan del estupor de, pero esto está pasando en España, pero esto es verdad, pero esto está ocurriendo. Cuando son un poco más mayores dicen que lo legalicen, porque la que quiera ejercer, ejerce, el que quiera comprarlo, tal. Esto, es decir, hay que ir a mucho más jóvenes, a chavales de 14, 15 y 16 años, a educar. Lógicamente es algo que se debería hacer en los hogares, pero no se hace, porque de esto no se habla. Porque era algo, bueno, pues que efectivamente no lo teníamos incorporado como algo que tenemos que educar a nuestros hijos, y es muy importante hacerlo. Primero porque a ellos lo que cuentan las mujeres es que los jóvenes les piden hacer unas cosas que cuando entran a los clubes ellas se esconden, no quieren, porque esos jóvenes están viendo las cosas que se hacen en todo el tema de pornografía, y entonces en su imaginario creen que pueden demandar y hacer. Entonces esto está ocurriendo en nuestro país. Entonces es muy importante la educación y el poder de altavoz. Y si queréis preguntar algo, pues yo es que he sido artista antes, me vengo arriba y me tenéis que echar. ¡Que se vaya, que se vaya! Palabra pedida, Mabel. Hola, ahora. Bueno, tenía muchas ganas de ver el documental y me ha encantado. Quería hacer 2 apuntes. Uno, que sí tenemos víctimas de trata españolas. Yo llevo unos años concienciándome con el tema de trata, y me sorprendió mucho cuando fui a poner una denuncia por un robo de coche en mi domicilio, en un pueblo de Toledo, y habían desarticulado una red de trata con una víctima española a 200 metros de mi casa y no me había enterado. O sea que tenemos víctimas españolas. Sí, bueno, yo también lo he puesto ahí en Murcia, o sea, es decir, que yo empiezo la película contando, pero que efectivamente son cosas tan puntuales que realmente no es el tema tan de dominio público. Mira, ni tú te habías enterado, y este caso de Murcia no sé si lo conocíais, pero fíjate que está aquí reflejado, mujeres españolas y mujeres en España. Y luego un segundo apunte, os voy a contar la segunda parte de Sofía. Sofía hace unos meses fue detenida por encontrarse en situación irregular en España y fue internada en un CIE para ser expulsada. Movimos todo lo movible, pedimos colaboración a los abogados, a PRAM, que es la entidad que había estado trabajando con ella, concienciamos muchísimo a policía y conseguimos sacarla, lo que no sé por cuánto tiempo, pero estuvo a un paso de ser expulsada. Entonces, lo sé. Tenemos un problema muy grave con esas víctimas que necesitan a veces una tutela, y no somos capaces de dársela, ya no solo por las entidades, sino también porque no, hablábamos antes de recursos, no se crean recursos o no hay suficientes recursos para estas víctimas que necesitan igual un asesoramiento o un tratamiento adecuado a lo que han vivido. Sofía está de nuevo en APRAN. Sí, lo sé, coordinamos todo y volvió con ellos, nos costó muchísimo. Y bueno, a veces las cosas no salen como se quieren, en este caso Sofía salió, pero
No sabemos cuántas personas como Sofía han pasado por lo mismo y están siendo expulsadas o han sido expulsadas ya a los países de origen. ¿Alguien más? Bueno, mientras llega el micrófono allí, yo solamente quiero deciros que en el Colegio de Abogados de Madrid y en todos los colegios de abogados y realmente en las instituciones de la abogacía somos conscientes, ¿no?, de ese problema que hay. Nosotros trabajamos con el CIE y ellos también son conscientes. Lo que pasa es que a veces es muy difícil llegar a la víctima por la situación que refleja muy bien el documental de Mabel, ¿no?, porque ellas mismas muchas veces no son capaces de denunciar. Lo decía muy bien Beatriz, ¿no?, cómo les podemos pedir a ellas que denuncien si se han visto obligadas a hacer una serie de cosas, están bajo el imperio del terror, ¿no? Y eso es muchas veces la dificultad. Estamos concienciados y estamos trabajando por apoyarles también en esas circunstancias, aunque es difícil, es una labor muy complicada. Bueno, en el caso de la familia Raducán es que tenía explotada su propia hija, Andrea Raducán, con 14 años. Eso es la verdad. Lo que ocurre es que yo tampoco he querido incidir, porque yo hace mucho tiempo que decidí no hacer pornografía del sufrimiento. Y si os habéis dado cuenta, está mucho más el foco en la desnudez de derechos que en la desnudez de los cuerpos. Nunca hago sufrimiento, o sea, nunca hago pornografía del sufrimiento, pero la familia Raducán, entre otras menores, era su propia hija, Andrea Raducán. Amparo Díaz, coordino el turno contra la trata del Colegio de Abogados de Sevilla y yo ya sabía lo maravilloso del documental porque además me lo había comentado Flor de Torres, ¿no? Entonces, una amiga común. Yo solamente quisiera comentar que me parece que este documental, no sé si está llegando a la judicatura o no, pero es que deberían de estudiar esto antes que la ley de enjuiciamiento criminal, los jueces y las juezas que están estudiando las oposiciones. Porque a mí me parece que gran parte del problema que tenemos es que los operadores del derecho no tenemos la más mínima formación sobre género, tenemos muy pocas nociones de lo que es violencia de género, como tú comentas, está totalmente reducido a la violencia en la pareja y creo que este documental sería muy beneficioso si muchísimas personas de la judicatura lo vieran, porque desde luego en Andalucía me consta que lo necesitamos, jueces y juezas de las audiencias, cuando les planteamos tenemos un problema con trata, ¿queréis venir a recibir formación? ¿Queréis venir a participar? A mí me dicen que no, que prefieren no meterse en esta problemática. Fijaos qué fuerte, ¿no? Entonces yo creo que el tema de lo que está pasando con la judicatura, que yo creo que de todos los colectivos es el que está más tardando en involucrarse en esta materia, tenemos que resolverlo y me parece que este documental sería genial. No sé si lo estás haciendo ya, pero si no, de verdad, te animo a pegarte a los jueces y a las juezas con este documental. O sea, al parte de que es una gran herramienta transformadora, porque ya os he contado que había impulsado una ley en Paraguay, también es cine. Entonces, ahora mismo el documental pues está en la carrera de los Goya, compitiendo para una nominación a los Goya, pero sobre todo estamos en grandes festivales del mundo. Una vez que terminemos, en el 2016, a través de Kiko Segovia, de Fundación Abogacía, se pondrá a disposición de todos y de todas, porque es un material de sensibilización y lo que está es para trabajar. Pero es cierto que yo ahora, no con esta copia que acabáis de ver, la habéis visto aquí, solo se ven cines. Con la copia corta de 55 minutos estamos yendo a muchísimas. Pues mira, este último mes lo han visto más de 5.000 chavales de secundaria, entre 14 y 17 años. Y hemos estado en 12 universidades, es decir, estamos trabajando, porque además pensamos que todo el mundo lo conoce y no, hay mucho desconocimiento en la trata, pero si nuestros dirigentes y futuros dirigentes, cuando hablan de este tema, dices, es que no tienen ni idea, ese es el problema, no tienen ni idea, hay muchísimo desconocimiento, es decir, hay mucho desconocimiento de lo que es la trata, además se sigue viendo como algo fronterizo y extracomunitario. Es decir, y esto está frente a nosotros. Y, por ejemplo, lo que nosotros yo rodé esos carteles de multa que los rodamos en un prostibar en Perú, que ahí sí que nos jugamos la vida para rodarlo, están aquí. Yo la semana pasada rodé un cartel como ese en un club en La Coruña. Prohibido hablar con una chica, 200 euros. Prohibido dar el teléfono a un cliente, 200 euros. Si llegas más tarde de la hora de la comida, no comes. Si sales a la puerta de la calle, 150 euros. Estamos hablando de esclavitud en España. Y el problema es que hay mucho desconocimiento de esto.
y sí, pues a partir del 2016, después de ganar el Goya, o intentarlo al menos, y de hacer esa carrera internacional, porque también, claro, también es cine, a través de la Fundación Abogacía estará, para que lo solicitéis, está para trabajar, está para sensibilizar. Y además, bueno, nosotros hemos puesto muchas cifras que tienen iba a decir una caducidad, por desgracia no tanta caducidad, porque sabéis que siempre se habla, siempre de lo que hablamos es de la punta del iceberg y que por desgracia pues no tantos malos están en las cárceles. Sí, buenas tardes. Yo también quería felicitarla por el documental que nos ha presentado, que no es el primero, ya tiene otros trabajos previos, y comentar que creo que es un trabajo muy importante. Yo soy profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada y especialista en temas de trata desde hace muchos años. Dirijo varios proyectos de investigación sobre formas contemporáneas de esclavitud. Soy el presidente de una red internacional iberoamericana sobre formas contemporáneas de esclavitud y, por tanto, estoy muy implicado desde hace muchos años en toda esta materia. Creo que hemos ido por fases y hemos pasado la fase criminocéntrica, por decirlo así, donde lo importante era el derecho penal, intentar que hubiera un lenguaje mundial en contra de la trata. Creo que eso se ha conseguido, más o menos. Ahora en España tarde, siempre nos pasa igual, mal también, pero creo que vamos avanzando en esa materia, pero la parte penal no es la más importante, en definitiva, porque creo que tenemos que dedicarnos a la asistencia y protección a víctimas. Por eso estoy aquí, como un aprendiz más en el Congreso, porque creo que es donde hay que centrar la atención, por una parte, y por otra, en la prevención, en la sensibilización, en la formación, etcétera. Y creo que aquí nos queda todavía mucho por hacer. Creo que el tema ha estado desenfocado desde el principio, porque se ha enfocado desde la perspectiva migratoria y se han mezclado temas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, y esto ha hecho que desde la Fiscalía de Extranjería, ya el propio nombre lo dice, a pesar del trabajo que está haciendo Joaquín Sánchez Cobiza, que es espectacular, o sea, pero sí que tenemos muchas cosas que cambiar para que realmente haya una mayor sensibilización en esta materia y que podamos, no hay a nivel político, como has comentado, no hay una voluntad seria y real de atajar estos problemas. ¿Por qué? Porque en definitiva también la mayor parte de víctimas no son nuestras, como tú acabas de decir, son de ellos, son extranjeras. Entonces, pero ellos tampoco las sienten como suyas, ¿eh? Ya. Mira, yo he estado la semana pasada, me invitó la UNDOC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga, a impartir la Conferencia Mundial de Trata, que cada año lo hacen en un lugar y este año lo hacían en Medellín, la ciudad del sicariato, pero la ciudad también de la trata, porque toda la zona de Antioquía son las mujeres más guapas del mundo. Entonces, hasta hace nada, ellas estaban saliendo hacia el Pacífico, por Oriente, hacia China y hacia Japón, pero la visa, como sabéis, tanto de Colombia como de Perú cae, con lo cual van a venir. Entonces estaba el presidente del gobierno, estaba Santos, inaugurando esa jornada y tal, y la gran documentalista española y tal y cual, porque nosotros aquí hacemos, sensibilizamos, no sé qué, bueno, todo un rollo tremendo de qué bien lo hacen, qué bien, es decir, nadie hace autocrítica, nadie. Cuando terminamos esta jornada, que estaban como 2.500 jueces, fiscales, abogados, redes de toda Latinoamérica, pues yo quiero ir a ver la Plaza de Botero, por darme una vuelta por Medellín, no sé qué. Y vamos a la Plaza de Botero llena de turismo, Medellín, y a la vuelta niñas de 14 años, muchas de ellas tiradas en el suelo por los inhaladores de Paco, que es lo que yo llevo dos años viendo en Latinoamérica, allí con hombres de 70 y 80 años. Es decir, en un sitio turístico, en la plaza, estaban esas niñas menores. Esas niñas que normalmente no sabéis la violencia intrafamiliar que hay. Es decir, la mayoría de estas niñas, muchas de ellas son violadas por sus propios padres biológicos. Sufren una violencia intrafamiliar desde que son pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vienen aquí, realmente, como me decía una víctima de trata, me decía, es que claro, cuando a mí me obligaban a ejercer la prostitución, yo me negaba, pero la coacción era pegarme, y como yo estaba acostumbrada, pues te pegan y están acostumbrada, y dicen, bueno, pues que me maten, pero bueno, si me dan un poco de platita para enviar a mis hijos, es que me dejo que me maten. Entonces, claro, es muy importante que además siempre hemos trabajado, a mí me pasa cuando a veces hablo con la Secretaria de Estado, ¿no? del tema, no, porque la prevención, no, la prevención es origen, es decir, hay que hacer trabajo de cooperación internacional. ¿Para qué está el AECID? O sea, vamos a trabajar ¿por qué? O sea, estrenamos esta película en guaraní, en 45 cines,
Y entonces yo me voy y vamos a estrenar en cines y también en los colegios del interior donde son captadas las mujeres. Bueno, vamos a recorrer los pueblos. Pero si son 10 pueblos, ¿cómo es posible que una y otra vez se capten las niñas y las mujeres de los mismos lugares? ¿Cómo es posible? Pero si son 10 pueblos. Es el interior, es una zona de mujeres y niñas guaraní parlantes, siempre del mismo lugar. Es cierto que cuando vienen aquí ya son nuestras víctimas, pero allí, ¿qué trabajo se está haciendo ahí? Oportunidades reales a estas mujeres para que no tengan que salir. Porque nadie, como Sofía, vuelve y lo cuenta, por el estigma, por el miedo, por la vergüenza. Por tanto, una y otra vez están captando las mujeres de los mismos lugares. Es que es increíble, es inaudito, pero es así. Bueno, ahí se está haciendo un trabajo muy bueno también desde los consulados. Se está haciendo bueno, en fin, yo llevo 10 años. Bueno, ya decía... En fin. Ya decía, no hay voluntad, ¿no? Porque las personas locales Sí, están claro, pero hay involucradas en el voluntad negocio que mueve esto, claro, ¿no? hay una voluntad como en Paraguay, que en Paraguay esta ley que ha impulsado el documental era una ley que existía, pero sin dotación económica. Con lo cual sin es voluntad como, de cumplirse a pie de obra, ¿no? claro, que es lo que hay que hacer, efectivamente. Una pregunta, ¿este tema en la universidad lo dais? ¿Lo tratáis? ¿Sí? Ah, qué interesante. Sí. Es un Fantástico. tema del temario, claro, el delito de trata de seres humanos. Lo que pasa es que, bueno, a ver, existe el delito desde 2010 como tal, desde 2000 mezclado, confundido con la inmigración clandestina, que es lo que se ha venido castigando. Nadie sabe, o muy pocas personas saben realmente cuál ha sido la evolución. Cuando yo doy conferencias, o incluso a mis alumnos y tal, o en másteres, y cuenta uno cuál es la realidad judicial de esta materia desde el año 2000, que se introduce el artículo 318 bis, hasta que se introduce en 2010 el 177, esto es absolutamente vergonzoso. Y miramos para otro lado, o sea, los alumnos cuando me ven que les cuento casos de condenas por inmigración clandestina, de una tía que coge a una niña que ha quedado huérfana en su país de origen, en África, y la introduce ilegalmente en España y que le condenen de 2 a 4 años de cárcel, como sucedió, los alumnos alucinan, pero esto está pasando a diario. O a señoras que por alquilar pisos en Algeciras, inmigrantes en situación irregular, son condenadas por favorecer la inmigración clandestina. Es decir, se mezclaron los dos temas de manera, yo creo que interesada, porque se ha utilizado el derecho penal, en este caso la trata, a las víctimas de trata. Yo creo que ha sido perverso el sistema, como escudo protector de la frontera. Es decir, nos muestran a las víctimas, a las mujeres víctimas de trata, pero en realidad lo que se pretende en el fondo es controlar los flujos migratorios a este país. Esto es lo que se ha hecho, sí, desgraciadamente. Ciertamente, ciertamente. ¿Aquí? ¿Sí? Hola, me pongo aquí a la luz. Sí, porque no se te ve. Yo debo ser de las pocas personas aquí que no tiene un diploma en Derecho, así que... Conmigo, 2. Ya somos 2. Me he quedado alucinado con ese dato que sale en el vídeo de que en 5 años se ha condenado a 30 personas por trata. O sea, 30 y 0 es que me parece casi lo mismo, ¿no? Me parece un número bajísimo. Sobre todo pensando, pues bueno, aquí cualquiera que viva en Madrid sabe que tenemos aquí al lado del centro la calle Montera, que bueno, pues es un auténtico escaparate de mujeres víctimas de trata. Entonces, claro, me cuesta muchísimo entender que, no sé, la policía o desde las instancias que sean, no se actúe, no se investigue ese tipo de situaciones allí, ¿no? Porque... claro, antes que hemos estado analizando en la mesa anterior todo lo que es el imaginario masculino hacia la prostitución, cuando se visitan los foros de puteros, en general hay un discurso que condena la trata y niega la realidad de la trata, y se insiste mucho en esa supuesta prostitución voluntaria. Claro, si pasamos por Montera y vemos allí 40 mujeres que malamente pasan de los 25 años y se siente que no se actúa contra ellas, yo creo que de alguna forma se está favoreciendo ese imaginario masculino que es incapaz luego, aunque acuda a prostíbulos, de ver situaciones de trata. O sea, independientemente de que lo niegue por su subjetividad y no quiera verlo y justifique y demás. Pero me parece una... No sé, no termino de entender que no se actúe contra eso, ¿no?
Y... te has ido de dónde voy, manzanas traigo, de por qué tan poco condenados al cliente. ¿Tú querías contestarle en por qué hay tan pocos condenados, que han levantado la mano? Porque hay tan pocos. La ley es del 2010, o sea que es relativamente reciente. Pero yo creo que os han explicado todos aquí por qué hay tan pocos condenados. Es que no es nada fácil, por desgracia, no es nada fácil. Eso por un lado. Y luego, lo de la calle Montera, ayer una periodista me decía, pero lo de la calle Montera es mentira, tú te inventas que son víctimas de trata. Es mentira. Y le dije, ponte una minifalda. Vete mañana, ponte una esquina en la calle Montera, ya verás lo que te pasa. Esas mujeres están pagando por esa esquina en la calle Montera. Todas las mujeres están pagando por el sitio donde están trabajando. Tú vete con una minifalda a la calle Montera. En 2 minutos tienes un tío enfrente que te dice que con quién estás, quién te protege y a quién pagas por esa esquina. Y tú dices, ¿por qué no actúan los cuerpos de seguridad del Estado? Sí actúan, la prostitución es alegal, como tú sabes. Entonces, si esa mujer no se declara víctima de trata, pues es que poco pueden hacer y no se declaran víctima de trata por todo lo que os han contado aquí, que no os voy a contar ya porque me imagino que ya lo sabéis. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hemos estado antes hablando mucho de poner el foco no tanto en la víctima, sino en el llamado cliente o en el proxeneta, en quien se beneficia de ello. Si esa mujer no quiere denunciar, no implica que no haya alguien que se beneficie de esa explotación. Joaquín Sánchez Covisa te lo ha explicado perfectamente. Es decir, que hay que penalizar, que no existe una ley que penalice el proxenetismo. Él te lo ha explicado perfectamente, que es importante esa ley. Aparte que en España tenemos planes y no leyes. Entonces, es muy importante, Joaquín te lo ha dicho perfectamente, ha dicho es muy importante castigar al proxeneta, al que se está lucrando de la venta del cuerpo de otro. No existe. Es decir, esa es la realidad, que no existe. Sí. Sigo pidiendo la palabra, de todas maneras. Yo creo que se juntan muchos factores, como han dicho, ¿no? Uno, que es un delito en el que es muy difícil reunir pruebas. Segundo, hay muy poca conciencia en la judicatura, hay muy poca sensibilidad. Pero después yo creo que tampoco podemos ser ingenuos y, como han dicho, este es un tema que mueve mucho dinero, igual que la droga. Y una vez que hay una cuestión que mueve este nivel de dinero, pues hay corrupción. Esto es de este modo. En la ciudad donde vivo, en Palma de Mallorca, ahora mismo hay un juez, bueno, han estado investigando 2 jueces. La primera se fue porque el Ministerio le negó los medios más elementales para investigar esta causa, como un disco duro para el vaciado, el volcado de los ordenadores intervenidos, de corrupción en el cuerpo de la policía local, que entre las muchas cosas que hacían, aparte de proteger determinados puticlubs y acosar a las nigerianas para que se fueran y no molestaran el negocio. Y evidentemente detrás de los policías locales, que es el primer nivel en el que se ha intervenido y hay imputados y hay varios en prisión de momento, hay algo muy potente, porque los jueces han sido amenazados, porque se les niega los medios para investigar y porque un juez, el actual juez de instrucción, que hace 25 años que tiene permisos de arma, ahora la delegada del gobierno se lo deniega, la renovación. Y el fiscal anticorrupción, que por vez primera había pedido un permiso de armas, la delegada del gobierno también se lo denegaba, porque no están sufriendo ningún peligro. Entonces, aquí el dinero mueve muchos intereses y muchas voluntades. Esto por un lado. Y por el otro, España no tiene ni siquiera intención de cumplir sus compromisos internacionales, porque los compromisos internacionales le obligan a luchar contra la trata, con diversas finalidades, no solo de explotación sexual. Y ha recibido amonestaciones, digamos, por decirlo en un lenguaje vulgar, de distintas fuentes internacionales por centrarse solo en la trata. Pero es que además en la trata ahora está haciendo el negocio de intentar colar la trata en toda la infraestructura de violencia familiar, que digamos, ¿no? Como utilizar los mismos abogados de violencia doméstica, por ejemplo, que creo que es lo que pone la Ley de Justicia Gratuita en la versión actual, no estoy segura. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una voluntad de destinar
realmente infraestructura y medios específicos para luchar contra este delito. Esto es lo que quería decir. Pues muchas gracias. Yo creo que uno más y nos vamos. Uno más, sí. Sí. Ahí hay una mano pedida. Sí, hola, buenas tardes. Siempre que veo documentales de este tipo me cuestiono el tema de la protección de tanto las víctimas como los distintos expertos que participan o que colaboran en este tipo de documentales, especialmente en los países de origen. Entonces me gustaría saber si las personas que participan en todos los años de experiencia que llevas, si tienen algún tipo de repercusión negativa, tanto de los tratantes como de las instituciones gubernamentales, que pueden un poco enfadarse o no estar contentos de que salgan a la luz determinadas cosas. Y bueno, he visto en el vídeo que se ponen determinadas medidas de protección para justamente proteger determinados colaboradores, pero si nos podrías explicar un poquito más qué medidas de protección intentáis tomar para justamente proteger a vuestros colaboradores. Gracias. Pues las mismas que tomo para protegerme a mí misma, que soy la que más doy la cara. Pues imagínatelo. ¿Corres mucho? Corro muchísimo, ¿sabes lo muchísimo que corro? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la fiscal paraguaya, ella está amenazada desde hace muchos años, pero bueno, siempre estamos hablando con José Nieto, te voy a decir mi caso particular, José, porque realmente yo a veces, pues eso, me hackean las cuentas, me hacen algunas cosas y tal, y me dice, bueno, precisamente porque eres una cara tan visible, pues hacerte daño realmente les pone en más riesgo. Para ellos, que son unos cobardes, es mucho más fácil pegar a las mujeres, que son las más vulnerables, las más indefensas, y es así. Entonces, aquí las personas más valientes y que más corren riesgo no son las personas que trabajan en instituciones públicas, son las víctimas, porque al final son las más pobres, las más vulnerables y a las que realmente se las puede hacer daño. No solamente los malos, sino sus propias familias, que en muchos casos no las pueden contar lo que ha pasado, por el estigma, por el miedo, por los prejuicios. Entonces, estas 4 mujeres son increíbles, son increíbles. Es decir, Ana Ramona vive en Colombia. Cuando este documental, que lo estrenamos dentro de nada, en Colombia, lo vean, pues mucha gente por la calle la va a decir que eres una puta, que eres no sé qué, que eres no sé cuántos, porque es así, porque es así. Realmente todavía vivimos de estigmas y en esos países más. Por eso es muy complicado que las víctimas puedan volver y contar lo que ha pasado. En el caso de Yandí sigue ahí. Yandí nadie se ha hecho cargo de ella. Es decir, hemos conseguido que a través de ONU Mujeres, ese albergue que es de víctimas en tránsito, ella tenga recursos para estar ahí. Y sí, efectivamente, son muy valientes, son muy valientes. Estas 4 mujeres son muy valientes, todas ellas muy valientes. Claro que se ponen en riesgo, pero ¿sabes lo que ocurre? Mira, lo que ocurre es que no las vemos. Son también víctimas de la exclusión social, de la invisibilidad, del miedo, del silencio, y eso perjudica siempre, porque al final, cuando estamos hablando de legalizar o no ilegalizar, todas estas voces, siempre estamos escuchando a colectivos, a mujeres que vemos sus rostros y que las escuchamos y empatizamos con ellas porque las vemos, y a las víctimas de trata no, son también víctimas del miedo y del silencio y de la invisibilidad. Tú no empatizas con rostros que nunca jamás ves. Las víctimas, 4,5, 2,8, 3,4. ¿Y eso qué es? Agua, hundido. Claro, es que es muy importante ver los rostros. Es decir, rostros de mujeres como nosotras, de niñas como nosotras, que lo único que han hecho malo es nacer en países y en familias donde no han tenido una oportunidad, no tienen herramientas. Entonces, yo, por ejemplo, con Rocío Mora, que acabamos de hacer una campaña nueva que estrenaremos en enero. Yo acabo de rodar una campaña entera sobre los tatuajes tribales de las subsaharianas, sobre el vudú, sobre las coacciones del vudú, y siempre tenemos eso es verdad que hay que respetar a las víctimas, que no hay que ponerlas en riesgo, pero también es verdad que cuando lo haces con mucho respeto, como aquí, sin hacer pornografía del sufrimiento, y cuántas veces te violaban, y cómo te violaban, y qué te pedían el cliente, que es lo normal que tú ves en los medios de comunicación, siempre es el tanga y el tacón. Siempre es la desnudez de los cuerpos. Si tú tienes ese respeto, tú al final, este documental te llega mucho más porque tú has visto el rostro de Yandí y te dice, quiero volver a casa con mi mamá. Y ves a Ana Ramona que se emociona y dice, pero ¿cómo es posible? Pero si es que, o sea, me castigaban por dormirme, no sé cuántos, y me trataron como una... Y de repente empatizas. Y ves a ese policía, a ese mayor que se jugó la vida por nosotros y dice... ¿Y yo qué puedo hacer? Como hombre, como padre, como ser humano, ¿qué puedo hacer? Y se emocionó hasta el punto que se olvidó que tenía el micro y arrancó y dijo, nos vamos,
Y nos quedamos todos como emocionados. ¡Qué bonito! Y de repente dice, ¡que se llevan los micros! ¡Joder, los micros! Y era todo el mundo corriendo porque él se había emocionado de verdad. Porque al final, pues es cierto que corres un riesgo, pero también es cierto, y creo que todas y todos sois conscientes de que la invisibilidad de la trata también las perjudica. Porque son víctimas del silencio, del miedo, de la exclusión social. Y hablamos, eso, la gente cuando no sabe de trata, cuando no está delante de una víctima, es muy normal que diga 4,5, 2,8, 1,3, 1.300, María, Xandí, Ana Ramona, Xandí, Ana Ramona. Y esto es un testimonio que no tiene precio y que no ha hecho con una valentía que yo soy consciente. Lo demás, pues chica, pues cada uno sabe el riesgo que toma, pero es cierto que los malos malotes, normalmente a quien les pegan es a las mujeres, que son las más vulnerables. No van a la puerta de los juzgados a esperar a Beatriz Sánchez, de momento. No nos van a hacer nada, espero. Bueno, pues hay mucha tarea todavía por delante. Cada uno tenemos en nuestro ámbito de poder y de influencia una tarea que hacer. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mabel, por todo esto. Gracias.